me prendiste la TV. No. Se prendió. ¿De verdad? Porque yo me fui para allá, yo la había apagado. Supuestamente la había apagado. Tan Bueno, raro. chao. 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 Ay, pero papi está ocupado. Nos vamos para acá.
Bueno, muy buenas noches. En nombre de USAT Limitada les agradecemos su presencia el día de hoy. Veo ahí bastantes personas conectadas en este momento. Les agradecemos por su tiempo. En el día de hoy contamos con la presencia nuevamente del doctor Camilo Páez, que nos va a hablar acerca del análisis e interpretación de la curva de lactancia utilizando el software ganadero. Agradezco y agradecemos al doctor Camilo Páez por su tiempo, por su voluntad para podernos, para explicarnos y mostrarnos y transmitirnos su conocimiento. Como siempre somos respetuosos del horario, son 6:30 p.m. Y doctor Camilo, un gusto, le agradezco muchísimo, digo, nuevamente su presencia y cuando usted disponga podemos comenzar. Bueno, buenas noches para todos, buenas tardes. Gracias Diego por la invitación a Software Ganadero, por hacer parte de este escenario donde la idea es compartir pues unos conocimientos y experiencias en el transcurrir de la vida profesional y específicamente hoy para hablar de la curva de lactancia. Entonces yo creo que sin más preámbulos pues démosle inicio al tema. O esperamos algún momento más, Diego. No sé. Compartir la pantalla, ya le... Diego, ¿comenzamos o le damos otro tiempo al...? Sí, señor, claro. Claro, dele compartir pantalla y ya le autorizo aquí para que aparezca en la señal. Listo. Bueno, doctor, lo dejo en la transmisión. Ya, listo. Ahí está compartiendo toda su pantalla. Quedó aquí pendiente. Ya le salió. Sí, señor, ahí está saliendo perfecto. Está saliendo perfecto. Que veo aquí. Tengo aquí el retorno como un poco lento, pero bueno. Listo. Bueno, entonces, en la tarde de hoy vamos a hablar de la interpretación y el análisis de la curva de lactancia vista a través de la herramienta Software Ganadero SG. Es importante, primero que todo, pues aclarar que el análisis y la interpretación de la curva de lactancia pues tiene muchas aristas, ¿no? Y muchos puntos de vista de cómo podemos interpretar. En la noche de hoy pues voy a tratar 3 temas, ¿sí?, que se basan en poder entender desde el concepto, ¿sí? Ahí apareció la imagen, temas a desarrollar, conceptualización sobre la curva de lactancia, factores que afectan el desempeño de la curva y cómo la vemos a través del software ganadero, ¿correcto? Vamos a tratar de darle un espacio de 15, 20 minutos a cada concepto, o más o menos, pues, para poder darle luego paso a unas preguntas de la audiencia. Entonces, empecemos con la conceptualización sobre la curva de lactancia. ¿Qué es la curva de lactancia? Para poder darle inicio al tema y darle contexto de por qué el tema de la curva. La curva de lactancia es un indicador de producción que permite evaluar si nuestro hato está teniendo el avance genético esperado en términos de producción por lactancias terminada por vaca como resultado del desarrollo del proceso de alimentación, nutrición y manejo técnico-administrativo del hato en general. Ese básicamente es el concepto. Realmente muchas veces en los hatos productores de leche en nuestro país realmente no podemos ver el avance genético de los hatos de una manera tan tangible, ¿sí?, si no es a través de realmente la curva de producción. Muchas veces lo vemos fenotípicamente en que puede que haya mejores vacas dentro de un hato, pero realmente en términos de resultados, esa genética que estoy yo involucrando dentro de mi sistema de producción me está contribuyendo a mejorar esa productividad por vaca por hectárea, ¿sí?, o por lactancia por vaca por año, es la pregunta. ¿Cómo lo medimos? ¿Sí? Muchas veces la gente se limita solamente a tener el punto de referencia de la producción diaria. Si una finca, por ejemplo, saca 1000 litros, ¿cuánto tiempo lleva sacando 1000 litros? ¿Sí? La finca tiene capacidad para sacar 1200, 1300, 1400, 1500, 1800, ¿qué cantidad de litros es capaz de sacar el sistema de producción en la misma área, ¿sí?, con el mismo número de animales, pero con un diferencial de producción por vaca? Entonces, eso es lo que tratamos de que con la curva de lactancia podamos ver y conocer si lo que hemos hecho genéticamente en el transcurso de los años, ¿sí?,
ha tenido un impacto o no en la población de vacas objeto del sistema de producción. Entonces, para hablar de eso, finalmente hay que tener en cuenta 3 puntos que hacen parte de la curva de producción, ¿correcto? 1, el arranque de la curva, ¿sí? El pico de la curva y la caída de la curva. Cuando hablamos del arranque es aquella producción inicial que tiene la vaca dentro de sus primeros, digámoslo, 8 días, ¿sí? Cómo esa vaca arranca en litros después de parida, ¿sí? Cuántos litros tiene esa vaca en el momento de que pare, digamos, los primeros 8 días. Y ahí es donde empezamos primero con la parametrización del software, ¿correcto? Entonces, el software tiene, que ahora lo vemos, vamos a darle paso como a una parte conceptual y luego lo trabajamos desde la herramienta. ¿Cómo yo puedo parametrizar el software para que me muestre de acuerdo a la frecuencia de mediciones, ¿sí? Cómo él debe hacer los ajustes para los modelos de cálculo? Entonces, el arranque, punto importante, que va a depender de todo el manejo nutricional que tengo en el pre y en el posparto temprano. 2, el pico de la curva. Pico entendido como el día en el cual la vaca alcanza su máxima producción de leche, ¿sí? Y de ahí en adelante, ¿qué porcentaje de pérdida de producción va teniendo la vaca mes a mes hasta llegar a X días? Que pueden ser el día 150, el día 220, 240, 270, etcétera, hasta cuando finalice la curva de producción. Eso es porcentaje de caída, lo que comúnmente llamamos a la inversa la persistencia de la lactancia. La persistencia sería la cantidad de leche que seguimos conservando, ¿sí?, después del pico mes a mes, o la caída en el concepto de pérdida, ¿correcto? Entonces, esos son los 3 puntos claves que hacen que la curva tenga su primer punto de referencia y sobre el cual hacemos el primer análisis. Muy bien. Luego, entonces, al hablar de la caída, que es un punto de los puntos críticos para poder saber cómo es nuestro manejo nutricional, la caída tiene una fórmula, y aquí la explico un poco, pero eso ya está metido dentro de la herramienta software. ¿Cómo es el modelo de cálculo para poder entender que hay un porcentaje, en este caso acá, en este caso, para este ejercicio, el 13.9. ¿Qué es ese 13.9? Es la cantidad de leche que estamos perdiendo después del pico de producción mensualmente, ¿sí? Y que a partir de esta fórmula que hay aquí, donde tenemos producción al pico, que para el caso de este ejercicio son 19.5 litros, ¿sí? O sea, no es la gráfica que hay al lado, simplemente es un punto de referencia para poder ponerlos en contexto. La producción al pico, entonces digamos que aquí fue este 19.5, ¿correcto? La producción al día 150 o a mitad de lactancia, aquí, que fue 10.5. Y los días en los cuales las vacas tuvieron su pico en promedio, que fue al día 50. Entonces la fórmula nos dice, la producción al pico, ¿sí?, menos la producción al día 150, dividido sobre la diferencia en días en que hay entre el día 150 y el día 50. En este caso serían 100 días, ¿correcto? Eso lo multiplicamos por 41, perdón, aquí hay esto, y nos da la cantidad de leche que estamos perdiendo por mes. Para llevarlo a términos porcentuales, después del pico, ¿sí?, esto es lo que esa finca, en este caso de este ejercicio, la vaca está perdiendo mensualmente, el 13.9%, que si miramos en términos porcentuales es un muy alto porcentaje de pérdida, ¿sí? Y si a eso le adicionamos de que esta gráfica o este ejercicio tiene un pico de 19.5, pues es una pérdida bastante grande mensualmente que nos invita a decir, ¿sí?, que hay factores que no están contribuyendo a que esa lactancia tenga un buen desempeño. Entonces, ahora bien, miremos a partir de aquí los factores críticos, ¿sí?, que hacen parte de ese desempeño, ¿correcto? Permítanme aquí, ¿sí?, que es el segundo punto, ¿sí?, factores que afectan el desempeño de la curva de producción. Y entre esos, pues vamos a nombrar alrededor de 13 factores como uno de los principales. Y quiero aclarar también que en el orden en que están establecidos no significa el orden de importancia que tenga cada uno de los factores, porque para muchas fincas el factor 2 que está aquí o el factor 4
puede ser el factor primordial de falla o de efecto principal en el comportamiento de la curva de producción. Entonces no es un orden en el que diga este es primero y va así, porque no. Simplemente son los que he considerado que pueden ser los puntos más críticos que hacen que la curva de lactancia tenga un análisis y una interpretación muy particular. Entonces, el primer punto es la frecuencia de las mediciones de la producción que dan origen a la curva. Y en esto hay muchos paradigmas, ¿sí? ¿Con qué frecuencia debo hacer los pesajes o las mediciones de leche en mi hato? ¿Sí? Hay gente que dice, no, con una vez al mes basta, con cada 45 días, cada 15, cada semana, diario. En la medida en que yo quiera precisión y hacer un control mucho más exhaustivo de cómo hacer un manejo nutricional acorde a lo que quiero como potencial genético, mis mediciones deben ser con mucha más frecuencia. No obstante, y no en vano, la robótica y los sistemas de ordeño hoy automatizados pues hacen mediciones diarias, ¿correcto? Donde uno tiene pues unos puntos bastante sólidos de poder entender qué está pasando con la vaca en el día a día, ¿sí? Pero al final del ejercicio, en nuestros sistemas de producción en Colombia, donde las mediciones finalmente son cada 15, cada mes, pues tenemos unos puntos muy distantes para poder comprender y entender qué le pasa a esa curva de producción de leche en los puntos críticos que hemos evaluado, tanto en su arranque, como en su pico, como en su persistencia, o en la caída de la curva. Entonces, yo sí recomiendo que pues la frecuencia de pesaje sea lo más estrecha posible, ¿sí? En las peores condiciones pues que podamos hacer nuestro ejercicio técnico, ojalá fuera una vez a la semana como mínimo. De ahí, ya cada ganadero técnico profesional escoge, se incrementa o no la frecuencia de las mediciones de acuerdo a las necesidades que tenga y el objetivo que tenga de la curva de producción, ¿correcto? 2, la confiabilidad. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, y 3, el sistema de captura, van muy ligados, ¿sí? La confiabilidad me dice realmente el dato que yo capturé de ese evento procesado, que fue una producción de leche, que lo pasé a un registro, y de ahí subí al software, ¿sí? ¿Con qué grado o qué, eso en informática se llama ruido en la información, ¿sí? ¿Con qué ruido estoy llevando la información al sistema? O al software, porque el sistema es otra cosa. Entonces, esa confiabilidad va a depender de varios factores. Y uno es un tema que está en el punto 12, que es el recurso humano. Si el recurso humano tiene un problema de dislexia, si el recurso humano tiene un problema de visión, si las instalaciones donde se hace la medición o los medidores de leche tienen las escalas borrosas o no son claras, si hay poca luminosidad para tomar los ordeños, por ejemplo, la medición de la mañana, todo eso puede afectarme la confiabilidad del dato, ¿sí? Porque entonces si miramos que el operario tiene un problema, por un ejemplo, decir que confunde el 6 con el 9, entonces la vaca de 29 era 26, ¿sí? O la de 23 era 28. Y eso finalmente es un ruido en la información que precisamente en la medida en que tengamos unas mediciones mucho más frecuentes vamos a disminuir el tamaño del error, ¿sí? Siempre va a haber unos errores, lo mismo que el método con que midamos o el aparato con que hagamos la medición. En este caso, la mayoría de las fincas hacen medición con un sistema proporcional, los medidores, por ejemplo, que es muy común el tipo Waikato, ¿sí? Esos medidores todos tienen un error por su diseño o por la forma en cómo son, ¿sí? ¿Y de qué va a depender esa cantidad de error? En cómo se ponga, cómo se localice, la línea de vacío si es alta, si es baja, si los medidores tienen fallas en su empaquetadura. Entonces todo eso va a contribuir a aumentar o a disminuir, ¿sí?, el error de la medición. Pero sin embargo, lo importante es tener eso claro y poder llevar esa métrica y tenerla clara. Si a mí el medidor me está marcando un 5%, un 8%, pues tengo que contemplarlo en todas las mediciones y saber que si una vaca de 30 litros tiene el 5%, pues tengo 1.5 litros por debajo, o la realidad de la vaca es que tiene 1.5 litros por debajo de lo que me está dando la medición. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de las mediciones, porque finalmente, cuando yo haga la curva de producción, ¿sí?, me puede dar unos datos a veces exagerados. Pero si yo no tengo esas mediciones en cuenta, ¿sí?, pues más se incrementa en el error. Entonces, el sistema de captura de datos manual o automático, manual cuando pues, no sé, el 80% de las mediciones en la finca es manual, y el otro ya son los medidores electrónicos,
¿sí? Que pues realmente el error de medición de esos aparatos está hacia alrededor del 1 o el 2% máximo, ¿sí? Cuando están muy bien calibrados. Entonces, tenemos una buena precisión ahí. Las causas de variación. En esto de las causas de variación hay dos conceptos ahí, la causa común y la causa especial. La causa común es aquella que dentro del ejercicio constante de la operación de un proceso o procedimiento varían las cosas por efectos humanos, por efectos de clima, por efectos XY, pero que siempre están. Y la especial es aquella causa, ¿sí? Que no es de ocurrencia continua, pero que tiene un gran impacto sobre las métricas. Ejemplo, ustedes tienen los reportes de producción de leche diaria, entonces la finca produce 1100, 1200 litros, 1200 litros, 1250, 1240, 1300, bueno, en fin. Un día cualquiera aparecieron 1000 litros. Esa es una causa especial, porque no es lo común que de un día a otro usted pierda 300 litros de producción. Entonces, usted analiza esas métricas o esas causas especiales y concluye, bueno, es que ese día la manguera no la conectaron al tanque y se perdieron 300 litros de producción. Listo. Esa es una causa especial, porque no ocurre todas las veces, ¿correcto? Entonces, de eso estamos llenos en las fincas, de causas comunes y causas especiales. Lo importante es que sean lo mínimo posible para que nuestras métricas sean lo más precisas. El quinto factor es la composición de hato en cuanto a tercios de lactancia, número de partos y producción por parto. Todo esto va muy ligado porque en la medida en que el hato sea joven, tiene un comportamiento diferente a si es un hato maduro, ¿sí? Así tengo concentración de vacas de primer parto y en primer tercio, o si tengo concentración de vacas adultas en primer tercio o en segundo tercio, ¿correcto? Entonces, ahí hay diferentes puntos que ya lo vamos a ver, ¿sí? Para que vayamos teniendo en cuenta esos aspectos. Composición de hato por parto, ¿sí? Por producción y por tercios de producción. El periodo de transición, que finalmente es uno de los factores bastante críticos a la hora de poder que nuestras vacas expresen su potencial de producción visto a través de la curva de lactancia. El periodo de transición comprendido como un periodo que hay entre el preparto y el posparto temprano, que ya vemos las etapas. Eso tiene unas condiciones muy particulares y es lo que muchas veces desatendemos y tenemos un impacto negativo sobre nuestra curva de producción. 7. El estatus nutricional del periodo de transición y el posparto temprano, medio y tardío, que va ligado al punto 6, que es el periodo de transición. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos desbalances nutricionales bastante importantes en términos de consumos de materia seca, consumos de proteína, consumos de energía, de minerales, realmente no podemos esperar, ¿sí? Ni exigir mucho de nuestro potencial de producción de las vacas. Y es uno de los factores bastante críticos en las fincas. Y hoy en día, con la situación del sector lácteo de nuestro país y a nivel mundial, el costo del insumo fundamental para la nutrición de nuestras vacas, de todas las especies animales, que es el maíz y la soya, pues estamos teniendo bastantes limitaciones para cumplir con el requerimiento de las vacas. Entonces, he ahí la razón de por qué tenemos que ser muy críticos y objetivos de lo que estamos haciendo con la nutrición de nuestras vacas para buscar unas alternativas, ¿sí? Sin que nos afecte ese desempeño de una manera significativa. Total se va a afectar, pero que el impacto sea lo mínimo posible. La raza y el estatus genético del hato, otro factor clave. Yo, ¿qué tipo de componente racial tengo dentro de mi hato? Jersey, Holstein, Ayrshire, Pardo, en fin, combinaciones de las razas. Y el estatus es qué tiempo he trabajado mi genética para poder esperar de esas vacas su máximo potencial. 9. La duración del periodo seco. Un factor crítico también, porque en la medida en que ese periodo no cumpla con una regla de los 60 días, que es lo que ya después de tantos estudios se ha hecho de que no debe ser superior ni debe ser inferior, pues con su más o menos 5 días, ¿no? Podemos decir, hasta 10. Pero cuando excedemos esos límites, pues tenemos unos rendimientos mucho más inferiores en términos de producción de leche en la lactancia siguiente. Ya lo vamos a mirar también y su efecto sobre la producción. La sanidad de la ubre, ¿sí? En la medida en que yo tenga problemas con mis vacas en el secado, ¿sí? Y tenga un grado de mastitis subclínica recurrente dentro de mi hato,
pues menos lactancia por vaca voy a tener en la siguiente lactancia. Es muy típico encontrar que muchas veces que usted tiene vacas, hacen su primer parto con una muy buena lactancia, hablemos de 7.000 litros, y en la siguiente lactancia hacen 7.100, ¿sí? No hay incremento significativo. ¿Qué pasó? Todos esos 10 factores que estamos numerando hacia atrás han tenido algo que ver, pero generalmente es un tema de nutrición, ¿sí? Muchas veces estamos descuidando el periodo de transición, la nutrición de ese periodo para que realmente nuestras vacas tengan un excelente desempeño. 11. El sistema de ordeño y la automatización de procesos. Hoy en día, pues hay varios tipos de sistemas, el sistema manual, el ordeño en potreros, mecánicos y con equipo, y la parte automatizada en salas de ordeño y la robótica. Entonces, en la medida en que cada uno disponga de un sistema en particular, pues tendrá claro que hay unas diferencias importantes. A la final es cómo realmente, independiente de cómo ordeñemos la vaca, es qué nutrición le damos para expresar ese punto en la curva de producción. Y un factor bastante importante que hoy en día nos está jugando algo muy crítico, el recurso humano, ¿sí? Muchas de las causas del 12 hacia atrás tienen su origen ahí, ¿sí? En la medida en que el recurso humano no esté capacitado, no esté formado, no sea consecuente con las instrucciones de procesos y procedimientos, pues vamos a tener limitaciones de expresar nuestro potencial de producción. Entonces, muchas veces dejamos al azar, ¿sí?, el manejo de, sobre todo, las vacas de primer parto, ¿sí?, lo que hace que este sea un factor crítico. Yo en el ejercicio profesional veo en las fincas que la mayor pérdida de producción en la lactancia por vaca son las vacas primerizas, ¿sí?, porque las abandonamos, ¿sí? Primero, le damos unas condiciones de manejo desde que es ternera no muy adecuadas. Entonces tenemos unas altas edades al primer parto con unas bajas producciones, ¿sí?, producto de unas deficiencias nutricionales acumuladas y de manejo por el parto y en el posparto temprano. Entonces el recurso humano muchas veces ¿sí?, no hay un control sobre ese grupo poblacional y nos están castigando esos animales, bastante. Podemos tener un impacto negativo sobre las curvas de producción de una vaca de primer parto en alrededor de 2.000 litros por lactancia por vaca, por un simple tema de manejo, etología de grupo, manejo de la suplementación, tiempo en el ordeño, en fin, una cantidad de recursos que hacen que eso no funcione. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esos elementos a la hora de poder interpretar el tema. Cuando hablábamos acá de composición de hato, ¿sí?, en el punto 5, aquí traigo un ejemplo, ¿sí?, donde tenemos dos hatos, ¿sí? Comparativamente esto es producto del software, y lo pongo aquí porque pues a nivel de software no lo podemos ver al tiempo, pero aquí tenemos dos hatos. El hato de la izquierda es un hato y los círculos nos resaltan la composición del hato en términos de partos, ¿sí?, donde es un hato que tiene el 15% de vacas de primero, el 15% de segundo, el 27% en tercero, el 7.5% en cuarto y el 33% de vacas de más de 5 partos. A diferencia del otro hato, el de la derecha, ¿sí?, donde tenemos ¿sí?, un 26% de vacas de primero, 18.6% de segundo, 17 y 17 y 17 en tercero, cuarto y más de 5 partos, ¿sí? Ahora bien, esto, si ustedes ven, ¿sí?, y miramos acá donde estoy señalando, la producción por los tercios, ¿sí?, y por los partos, se van a dar cuenta del estatus productivo del hato. Cuando las vacas de primer parto, ¿sí?, que es el 15% en este caso, están con 17.5 litros en promedio, tenemos este grupo de vacas con 24.6, ¿sí? Y si ustedes miran, ¿sí?, que más o menos, digamos aquí, haríamos un símil como para denotar algo de los días de producción. En este caso están los días abiertos, que es otra cosa, pero si uno mirara, es un ganado de mucho más tiempo de parido, el del lado derecho, pero con mucho más alta productividad. Entonces uno diría,
realmente cuál es el estatus nutricional genético del grupo de vacas de primer parto de este hato, ¿sí? Y de este hato. Puede que haya condiciones, ¿sí?, genéticas similares, pero hay algo de manejo que está detrás, ¿sí?, que no está favoreciendo la producción de esas vacas, ¿correcto? Y en este caso, pues tenemos 7 litros de diferencia por vaca. Si nos vamos a trasladar al términos de distribución por tercios, vemos algo muy similar, ¿sí? Tenemos el 31% de las vacas de 0 a 100, y que como muchos conocen y saben, este primer tercio se debe mover entre un 33% más o menos 5, ¿sí? Es decir, tenemos de 33 hasta 38 y de 33 hasta 28. En eso debe moverse ese rango de ese tercio. En este caso, ¿sí?, tenemos 31% y en este caso 29%, ¿sí? Entonces, vemos la diferencia ahora que hay, ¿sí?, en términos de producción. 23.8 para este grupo de vacas de primer tercio, ¿sí?, y 35.3. Entonces, a eso hago referencia cuando la composición de hato, ¿sí?, y los, en términos de partos y distribución, ¿sí?, nos pueden reflejar un comportamiento diferente. Si hablamos en este caso de estos dos hatos, ¿sí?, y miramos en el inferior, el promedio de producción de cada uno de los dos, pues está 9 litros de diferencia. Y que si miramos donde dice promedio de partos, aquí abajo, este como hato maduro debería ser un hato de mucha más alta producción que este hato, que tiene un parto menos por vaca. O sea, este ganado es más joven y es mucho más productor que estas vacas que hay aquí. Entonces son puntos a ir teniendo en cuenta para poder analizar qué es lo que nos pasa con la curva de producción, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Otro, entonces mirábamos la variabilidad. Aquí hay una gráfica donde tenemos dos curvas de producción. La roja es una curva, como dice ahí, de alta variación, donde lo que les explicaba, hay variaciones muy altas y comunes y especiales, ¿sí? Y eso a la final se transmite en una curva que tiene menos persistencia, ¿sí? Puede que tenga más pico, pero tiene una persistencia mucho menor, una caída más grande, perdón, ¿sí? Lo que hace que tenga unas variaciones y a la final, digamos, cuánto puede tener de diferencia en litros por lactancia por vaca ese hato, ¿sí? Entonces, esto es lo que tratamos de corregir cuando tenemos unas métricas mucho más cercanas, poder hacer esos controles desde el punto de vista de manejo, de nutrición, cómo vamos acercándonos al escenario de controlar, ¿sí?, que esas variaciones no sean tan altas. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos curvas de lactancia de varios escenarios con diferentes manejos del periodo de transición. Aquí arriba dice comportamiento de la curva de lactancia en vacas con diferentes manejos del periodo de transición. Tenemos una curva azul donde son vacas que no se hace un manejo del periodo preparto, ¿sí? Una curva negra donde se hace un manejo preparto, pero no con los suficientes días, ¿sí?, que han debido tenerse. Una curva roja, ¿sí?, ya con un manejo de parto un poco, de preparto un poco más especializado, y una curva verde donde ya se hace un manejo bastante profundo y especializado de ese programa con un posparto mucho más organizado. Entonces, en este caso, la curva azul, la curva roja y la curva verde son el mismo hato, ¿sí? La curva negra es otra finca, pero era para resaltar el impacto que puede uno tener en tener unos diferentes manejos de preparto, ¿sí? Entonces, cuando uno ve la curva azul frente a la curva verde, hay una diferencia prácticamente de 11 litros. ¿Por qué esas diferencias si realmente eran las mismas fincas? Y ahí es donde empieza a cobrar importancia el tema de cómo es el manejo de la vaca en transición, ¿sí? Y el manejo de la vaca en transición, muchos sabemos que tiene estas fases: el periodo seco, el periodo preparto, posparto, lactancia temprana, y aquí es donde se concentra todo ese potencial que le vamos a sacar a la vaca de aquí para adelante, ¿correcto? Entonces, esto es muy clave. ¿Cuánto tiempo, esfuerzo, nutrición
Le vamos a gastar a nuestras vacas para que realmente hagan un correcto desempeño de su curva de producción, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver eso, ¿sí? Cuánta leche puede haber entre la curva azul y la curva verde. ¿Cuántos litros por lactancia si la curva verde es una curva de 8.000 litros más o menos frente a una curva azul de 4.500 litros? ¿Cuánto potencial perdemos nosotros por deficiencias en nuestro manejo, por deficiencias nutricionales que tienen las vacas muchas veces en esos periodos? Entonces la invitación es esa, a conocer realmente qué está pasando con nuestras vacas. Otro impacto que era el punto 9 es esto. ¿Cuál es el impacto que tiene el tener más días secos, ¿sí?, dentro de la población, y cuál es el impacto sobre la producción por lactancia o leche a 305 días? ¿Sí? Y aquí lo vemos. En la medida en que los días secos, aquí en este eje de las Y, tenemos menos días, la producción es mucho más alta, ¿sí? Es directamente proporcional, ¿sí? En la medida en que yo tenga mis días secos controlados buscando los 60, tengo más litros por lactancia. Por eso es un parámetro importante a controlar. En la medida en que yo tenga más periodo seco, siempre voy a tener menos litros en mi lactancia siguiente. Entonces, la mayoría de las fincas, y nos pasa a menudo, no, ¿usted cuándo seca las vacas? A los 7 meses. Pero realmente esos 7 meses, en términos, si los llevamos a días, ¿sí?, la vaca descansa 60 días, 70 días, 80 días, 90 días, y la vaca tuvo un problema reproductivo y no hizo una muy buena curva de producción, son vacas que seguramente duran secas 90 días o más. Y así hay muchas vacas dentro de los hatos, y eso es lo importante y lo que hay que tener controlado. Entonces, ya conociendo esos puntos, lo importante es ponerle unos límites a la curva de producción. ¿Cuánta leche queremos ponerle a nuestra curva de producción? Esa no es una decisión finalmente que toma la vaca solamente o el operario, la toma el administrador o el gerente del sistema, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo? Yo tengo mi hato en 6.500 litros, ¿cuál es mi objetivo para el año siguiente? ¿Cuántos litros le voy a poner a mi curva? ¿7.000, 7.200, 7.500? ¿Qué cifra está en su cabeza? ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? Esos ajustes tienen que ir de la mano de todos los elementos de manejo, ¿sí? Genética, nutrición, alimentación, manejo administrativo, el tema económico, cuánto voy a suplementar, cómo voy a suplementar, cuál es el perfil de mi ración que voy a usar, ¿sí?, para poder saber si realmente esos objetivos los voy a cumplir. Y entonces ya cómo lo vamos a ver, ¿sí? Aquí, permítanme que esto... Aquí. ¿Qué es el punto número 3? Curva de lactancia vista a través del software ganadero. Entonces vamos a dar paso, ¿sí?, aquí a ver sobre la herramienta software, ¿sí?, cómo es que funciona el tema de la curva de producción. Ahora, lógicamente, para poder tener la apreciación, pues se trata de que haya una herramienta informática, pues en este caso, el software ganadero. Entonces, el software ganadero tiene un menú que se llama análisis, ¿sí?, y en el menú análisis hay un tema que se llama leche, y dentro del menú leche tenemos aquí curvas de lactancia y picos de leche, ¿sí? Y aquí, entonces, seleccionamos la finca, ¿sí?, aquí vamos a coger esta ganadería 1, y yo defino el periodo que quiero analizar, ¿sí? Entonces vamos a coger el año completo, 2020, y le voy a decir como segundo punto, curva mes a mes. Aquí es importante resaltar que este intervalo de días que dice aquí es algo que usted debe tener claro a la hora de hacer este análisis, porque dependiendo de qué frecuencia tengan sus mediciones, yo lo parametrizo aquí. Si yo mido cada 8 días, pues le pongo cada 8 días. Si mido cada 15, le pongo cada 15. Si es cada mes, cada 30 días. ¿Esto de dónde viene configurado? De la configuración inicial, ¿sí?, cuando yo entro aquí por ver y crear haciendas, ¿sí? Yo tengo mi finca y le digo aquí en configuración 1.8, donde digo tomar como primer ordeño entre 1 y días posparto 8. ¿Listo? Ahí
el sistema hace toda la matriz para hacer el ajuste en la curva de producción. Entonces, ya he hecho eso aquí, ¿sí? Le pongo el intervalo 8, le digo curva mes a mes y le digo consultar. El software inmediatamente coge parto a parto, me va a calcular, de acuerdo a las métricas que yo tengo, qué leche tengo el día primero, que en este caso, ¿qué sería este punto? El arranque de la curva. Y luego, cada 30 días, para construir el escenario de la curva de producción. Entonces yo digo, voy a graficar las vacas de primer parto, Shift, flecha arriba o abajo, y selecciono cualquier rango. ¿Sí? Y aquí el sistema me va a mostrar en parte gráfica cómo es el comportamiento de la curva de lactancia de las vacas de primer parto frente al promedio del hato. ¿Listo? Entonces, cuando tengo eso, ya puedo analizar, ¿sí?, cuál es la diferencia que tienen mis vacas de primero con el hato en general. ¿Sí? Y en este caso, estamos hablando de 5 litros por vaca que hay entre las vacas primerizas y las vacas adultas. ¿Sí? Y ya aquí podemos entender cómo es la producción al día, por ejemplo, 150. En este caso, estamos hablando de más o menos 23 litros, 24 litros, y aquí de 26 litros aproximadamente. ¿Listo? Entonces, esta gráfica, ¿sí?, nos muestra cómo se comportan esas curvas de producción. Aquí, por ejemplo, ¿sí?, estas vacas terminan con igual producción después de los 240 días con las vacas adultas. Bueno, ¿qué estrategias de manejo se hace para que esa curva de producción no tenga un comportamiento, digamos, aquí, si uno siguiera esta curva a este ritmo, tendría una producción por acá? Entonces, ahí hay muchas estrategias de manejo, el uso de la lactotropina, el uso de dietas diferentes, en fin, prácticas de manejo que contribuyen, ¿sí?, a que usted le dé mucha más persistencia a esa lactancia. Entonces, esta es una de las formas de poder consultar, ¿sí?, cómo está nuestro comportamiento de hato, ¿sí?, cuáles son las vacas de más producción. Entonces, yo puedo aquí graficar otra curva con otra vaca. Y aquí tengo las vacas de tercer parto, ¿sí?, vacas que hacen picos sobre los 36 litros promedio, ¿sí? Estos son promedios de producción de todos los grupos de las vacas, ¿sí?, por parto. Y podemos ir viendo, ¿sí?, cómo se comportan las curvas de producción, cuáles son los arranques, cuáles son los picos y cómo son las caídas. Ahora, cuando queremos ver específicamente cómo vemos ese porcentaje que hay desde el pico hasta el día 150 que vimos en la diapositiva, cuántas vacas, qué porcentaje de nuestra producción de leche estamos perdiendo por mes. Entonces hacemos otra consulta, aquí no lo vemos, aquí simplemente vemos las métricas mensuales y la curva de producción general del hato. Ya acá salimos de la opción, entramos por análisis, leche, donde dice persistencia de la lactancia. ¿Sí? Definimos el mismo periodo de tiempo, ¿sí?, y acá con la misma intervalo de mediciones y le decimos consultar. El software nos va a mostrar por parto nuevamente, yo le puedo decir por lactancia individual o que me agrupe las vacas, ¿sí?, por rangos de partos. Entonces digo, agrúpeme las de primer parto, las de segundo, tercero y demás de 4 partos. ¿Correcto? Entonces aquí me dice, las vacas de primer parto arrancan con 16 litros, ¿sí?, pican a 29.7, caen al 6.7% y llegan a 24.4 litros al día 150. Las vacas de 2 y 3 arrancan en 23, pican a 37 y caen al 7.1 para 28.6 al día 150. Y las vacas de más de 4 partos arrancan en 23.7, prácticamente el mismo arranque, pican a 36 y caen al 6.7 para 28. Aquí es donde sabemos realmente qué está pasando desde el punto de vista manejo, nutrición, administración, todo con nuestra curva de producción. Y aquí vemos una cosa importante que es el promedio de los días en los cuales se realiza el pico de producción de las vacas. Generalmente en Colombia la mayoría de los picos de producción de las vacas está por debajo de los 48 días, ¿sí?
Y los invito a los que tienen la herramienta que se fijen dentro de su software y dentro de sus datos cuál es realmente el punto en el cual la vaca está alcanzando su pico de producción. Porque cuando eso es muy corrido hacia la izquierda, es decir, entre los 30 y los 45 días, eso invita a pensar que hay un tema de manejo nutricional bastante impactante en la nutrición de la vaca, de por qué está haciendo un pico demasiado rápido. Eso no debe suceder, los picos rápidos no deben suceder. Cuando eso está sucediendo es porque tenemos un impacto nutricional detrás de. ¿Sí? Los picos de las vacas generalmente deben darse mucho más adelante. ¿Listo? Y fíjense las caídas. ¿Sí? Las caídas están dentro del rango normal que desearíamos bajo nuestras condiciones de manejo, que debería no superar el 8%. ¿Sí? Cuando hay una pérdida mayor en la producción, es un tema nutricional responsable de la energía. Entonces, todo esto nos invita a decir, hombre, ¿qué pasa con mi dieta a nivel energético? Que las vacas están, por ejemplo, en el ejercicio que veíamos, caían al 13%. ¿Sí? Es una caída bastante profunda. Y si ustedes fijan aquí, la curva nos muestra dos momentos: la producción al pico y el descenso que tuvo hasta el día 150. Y del día 150 hasta el día 240, otro punto, como para analizar la curva en dos puntos: lo que pasa con la vaca parida y lo que pasa con la vaca de una lactancia avanzada. Y aquí nos muestra, ¿sí?, cómo fue la caída de las vacas después del día 150 hacia adelante. Y tenemos unas caídas de 2.5, 4.6 y 6%. Para muchos ganaderos el tema de la vaca de primer parto es bastante crítico. Entonces nos dicen, es que esa es la novilla que más pierde, la novilla, porque la llaman novilla, más pierde producción porque pierden mucho más. Y eso va a depender es cómo le haga usted el manejo nutricional y manejo en sí como práctica de manejo de ordeño a ese grupo de animales. Fíjense que en este caso la caída de esas vacas no es muy alta, está igual que las vacas adultas, ¿sí? Y es un porcentaje pues dentro de lo normal, ¿no? Considerémoslo bueno. Si esta finca, adicional a eso, el ganado camina bastante. Digamos, en este caso, estas vacas de este ejemplo están caminando alrededor de 2,5 kilómetros diario para ir a los ordeños 2 veces al día, ¿sí? De más o menos 600 metros por recorrido por día promedio en cada ordeño. Entonces son 4 movilizaciones, ahí tenemos 2 kilómetros 400 al día. Eso tiene una cuota y esas cosas son las que hay que tener en cuenta a la hora de tener en cuenta de cómo suplementamos las vacas. Entonces la curva de producción acá, ¿sí?, podemos analizar el arranque, el pico, la caída y los días del pico, ¿sí? Y así me puedo mover en diferentes escenarios. Entonces yo digo aquí, yo consulto, por ejemplo, en este caso, cómo era mi curva en el 2020. Aquí tenemos 16, 29.7 y 24 para primer parto en el 2020. Yo quiero devolverme para poder ver cómo era la curva de producción en el 2015 de este hato, ¿sí?, y ver qué tanto ha avanzado el tema de la producción en el grupo de vacas. De esa manera, pues voy entendiendo lo que les decía desde el comienzo, qué tanto impacto, si ha mejorado o ha estado estable, ¿sí?, la producción de las vacas de primer parto. Y en este caso prácticamente, ¿sí?, está igual, ¿sí?, era 29.7, está en 39.2. Sí hubo una, digamos, disminución, ¿sí?, pero tenemos mucha más leche al día 150, o sea, hay una mejor persistencia si lo vemos desde el punto de vista de los litros. La caída fue un poco mayor aquí que en la otra, que era 6.1. Entonces, fíjense que para eso sirve la herramienta, poder entender qué está pasando con nuestro hato en la medida en que pasa el tiempo, que era lo que les decía. Si nosotros usamos estas herramientas para poder ver el avance genético del hato. Si nos devolvemos un poco más y vemos, por ejemplo, vamos a ir al 2010, vamos a ver cuál fue el impacto del 2010 al 2015, que era el último dato que estábamos viendo. En este caso, las vacas no hacían sino 19.2 litros al pico, ¿sí?
Luego caían a 13.6 litros, o sea, una diferencia de 10 litros en promedio en toda la curva. Y si hablamos y si tenemos como referencia lo que hablan los estudios de que por cada litro al pico una vaca es capaz de producir entre 200 hasta 300 litros más por lactancia, pues fácilmente tenemos 3.000 litros más por lactancia en esas vacas. Y si vamos a la realidad de ese dato, es lo que sucedía, eran vacas de 4.500 y pasaron a 7.000 litros. ¿Producto de qué? Manejo de la nutrición, manejo de los lotes, manejo de los grupos, manejo de la vaca en el ordeño. Todas esas herramientas de manejo, ¿sí?, son las que hacen de que esto tenga fuerza y tenga poder a la hora de tomar decisiones. Esa es la curva de producción. Entonces, cuando vemos eso, el otro escenario es ver acá, ¿sí?, por término, por tercios de producción y distribución de hato. Era lo que les decía, cómo está compuesto el hato. Y ese grupo de vacas, cómo me está dando mi producción. En este caso, ¿sí?, tienen 25 vacas con el 29.1 a 35.3. El segundo grupo, de segundo tercio, tenemos 28 litros con 20.9% con 18 vacas. Y el último tercio, que se juntaría, digamos, estos dos, tenemos el 49%, el 50% de las vacas, ¿sí?, de más de 200 días con un promedio aquí de más o menos 24 litros, si sumamos y promediamos esto acá. ¿Cómo está la distribución por partos y cómo está la distribución por producción? Si se quieren unas altas producciones, entonces ya hay unos parámetros como de referencia donde nos dicen cuántas vacas debería usted tener por encima de 30 litros para lograr unos promedios por encima de 22 litros promedio. Debe haber entre un 25 a un 30% de las vacas, ¿correcto?, en ese grupo. Y así sucesivamente, cuáles son las producciones de las vacas de primer parto, de las de segundo, de las de tercero, de cuarta, en fin. Y si eso finalmente está correlacionado a los días de lactancia y está mejorando. ¿Sí? Bueno, entonces, desde esa perspectiva, ¿sí?, uno analiza otros elementos, por ejemplo, la producción de leche ajustada. Entonces uno dice, el hato en términos de producción, 31, 12, 10, ¿qué promedio de producción tenían las vacas de primer parto? ¿Sí? En el año, bueno, aquí nos salió, hablemos del 01, 01, 17 a 31, 12, 17. 14 lactancias terminadas con un promedio ajustado de, ¿sí?, 7.219. El software aquí nos muestra varios elementos: el número, la fecha de parto, el total de la leche en los días de lactancia totales de la vaca y la leche ajustada a 305 días. Recuerden que el software tiene posibilidades siempre con el clic derecho de poder hacerle análisis estadísticos, promedios, medianas, todo un grupo de mediciones estadísticas para poder interpretar realmente cómo está nuestra información. Y aquí tenemos que este grupo de vacas hizo 7.219 litros a 305 días, 14 animales. Ahí están. Y podemos analizar, ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, cuál fue la vaca de más producción en primer parto en ese año. Luego nos podemos trasladar, ¿sí?, 2 años después, para poder ver qué impacto tuvo, ¿sí?, en ese 10 vacas con un promedio de 7.150. Ahí bajo 100 fue un número menos n, y todo esto lo puede uno correlacionar, por ejemplo, al tema de la edad del primer parto. Otra cosa que podemos calcular era lo que yo les mostraba en la gráfica del impacto del día seco, ¿sí? El software, si le damos un corte aquí, le digo, analíceme 3 años atrás, ¿sí?, él nos muestra, y podemos hacerle la estadística para que no tengamos que, digamos, procesar esta misma gráfica que yo les mostraba del efecto de los días secos sobre la leche por lactancia. El software ya lo hace. Entonces ya son herramientas que uno tiene que aprovechar para poder reconocer los puntos críticos. Entonces yo le digo acá, aquí me sale toda la información desde el punto de vista reproductivo y productivo, y le digo aquí, ¿sí?, análisis de regresión.
Si yo busco una opción aquí, la columna que yo quiera, ¿sí?, que me haga la correlación, y le digo, la leche a 305 días, correlaciónemela con los días secos. Y le digo, muéstrame el gráfico. Es el mismo que yo les mostraba, ¿sí? Aquí está la inversa, la producción está aquí, en el eje de las Y, y la eje de las X, los días secos. Entonces, a mayor días secos, menos litros por lactancia tengo. ¿Correcto? Estas son las cosas y las herramientas que tenemos que hacer de uso para poder interpretar realmente qué está pasando con nuestra producción. Si nuestras vacas, ¿sí?, en la medida en que pasan generación por generación, tienen mucho más potencial. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que la nutrición debe ser un factor crítico a la hora de poder tener una evaluación objetiva de si nuestra genética está respondiendo a lo que necesitamos. Y eso es lo que muchas veces dejamos desatendido dentro de nuestras ganaderías, teniendo un gran potencial, ¿sí?, de trabajo dentro de la herramienta. Entonces recuerden, aquí curvas de producción, ¿sí?, picos de lactancia, leche, persistencia, define uno el periodo que quiera trabajar, la frecuencia de las mediciones y lo consulta. Y aquí nos va. A partir de ahí, pues ya uno toma las decisiones importantes que haya que tomar para poder controlar y evaluar si realmente hemos avanzado con nuestros resultados en términos de producción. Siempre la curva de lactancia, ¿sí?, vamos a ponerla de nuevo aquí en este ejemplo. Vamos a poner aquí. En esos 3 momentos, que es el arranque, el pico y la caída, tiene que responder siempre a un tema nutricional. Es decir, uno quiere picos de producción, tiene que tener una dieta bastante equilibrada en términos de proteína. Quiere que la vaca persista en su lactancia, tengo que tener un aporte de energía lo más cercano al requerimiento posible. Y eso muchas veces es lo que nosotros no atendemos dentro de nuestros datos. La ración es una sola y esa ración varía todos los días porque nuestro forraje es diferente todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo más estable que entregamos? Un suplemento, que en la mayoría de los casos se entrega estable en cuanto a la calidad, pero no en la cantidad, porque eso está supeditado al manejo que le demos desde el punto de vista de quién lo hace. Si es el operario y no tiene una metodología adecuada de suplementación, lo hace simplemente por una lista que muchas veces la lista no la recuerdan y entonces la vaca de 15 litros se termina comiendo 6 kilos y la vaca de 25 litros termina comiéndose 6 kilos, la vaca de 10 litros termina comiéndose 4 kilos y la vaca de 15, 20 litros termina comiéndose los mismos 4 kilos. Entonces, cuando no tenemos esa diferenciación, uno no ve impactos importantes en su potencial de producción de las vacas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, para finalizar, entonces, esta reflexión final. Buscar la eficiencia técnica y económica de los sistemas de producción es una tarea de mucha constancia y trabajo duro, hecho sobre la base de un conocimiento construido a partir de la información interna de las fincas y de las informaciones externas que se puedan adquirir en los diferentes contextos académicos y prácticos a que el ganadero tenga lugar, para de esta forma llegar a encontrar los objetivos y metas que cada uno se fije dentro de su modelo de producción. Siempre yo recomiendo que se ponga una meta en términos de producción en la lactancia por vacas. Usted puede finalmente tener la misma producción promedio día de entrega. Produce 1000 litros, son 1000 litros, pero una cosa es producirlos con 70 vacas y otra cosa es producirlos con 40 vacas o con 35 vacas, ¿sí? Es el potencial que yo quiero. ¿Qué le voy a entregar? Y desde el punto de vista económico, ¿qué escenario me deja más dinero? ¿Sí? Y hoy en día, bajo los esquemas de suplementación que tenemos a esos costos como están los alimentos balanceados, es importante buscar unas alternativas que permitan que ese potencial genético que tenemos ahí realmente le logremos sacar provecho. Porque de lo contrario, con vacas
que no tienen ese estatus genético adecuado, realmente el negocio se ve bien complicado y bien enredado desde el punto de vista técnico y económico. Entonces la invitación es a poder usar la herramienta, ¿sí?, lo más a fondo posible para poder sacarle provecho a cómo podemos que esos estatus genéticos realmente lleguen a lo que queremos. Más litros por vaca, más litros por hectárea. Eso era todo, muchas gracias. Y si hay preguntas, pues adelante. Bueno, doctor, sí, muchísimas gracias. Bueno, le mandan muchísimos saludos. Tenemos aquí a muchísima gente conectada de Nicaragua, de Costa Rica, de México, Muchas gracias. de Honduras, de Puerto Boyacá, de Costa Rica. En fin, tenemos bastante gente conectada y tengo pues varias preguntas para hacerle y de todas maneras muchísimas gracias, excelente su charla, muchísima gente como le digo conectada e interesada en el tema. Entonces la primera pregunta, Camila Arango López nos pregunta, ¿cada cuánto se recomienda pesar la producción para tener una correcta apreciación de la curva de lactancia de la vaca? Se me fue el audio, Diego. Tranquilo. Se la repito, Camila Arango López nos pregunta, ¿cada cuánto se recomienda pesar la producción para tener una correcta apreciación de la curva de lactancia de la vaca? Sí, bien, pues dependiendo del sistema que tenga, ¿sí?, de ordeño, si es mecánico, pues mecánico, sí, pero digamos es en sala, no sé, dependiendo del sistema, lo que les decía, la frecuencia es importante, y ojalá mínimo fuera una vez a la semana, ¿sí? De ahí para adelante, pues las métricas sirven, lo que pasa es que le pierde una objetividad al comportamiento de la curva, porque ¿qué puede pasar? Que si usted lo hace con una frecuencia de 15 a 30 días, ejemplo 30 días, ejemplo, la vaca parió y le tocó pesaje a los 15 días, ¿sí? Si lo hace cada 30 días, el siguiente pesaje lo viene haciendo al día 45. Si nutricionalmente no sabemos cómo está el desempeño del hato, pues la vaca pudo haber pasado por el pico, ya, o si es un adecuado manejo, no ha llegado al pico. El siguiente pesaje lo tendría entonces, ¿cuándo? Al día 75. En esa frecuencia de medición, realmente nunca tendríamos bajo control cuándo fueron los días del pico. El software hace dentro de su matriz de cálculo el sistema más afinado de acuerdo a esas mediciones, pero como la métrica está tan dispersa, no podemos entrar a decir realmente el pico de esas producciones con esa frecuencia fue al día 55, fue al día 60, imposible de saber. Entonces, ¿qué pasa? Estamos perdiendo ese potencial de poder identificar si nuestra vaca realmente hizo 35 o hizo los 28 que fueron capturados en el día 45, ¿correcto? Entonces, la invitación es a que sea lo más frecuentemente posible. Si lo puede hacer 2 veces a la semana, magnífico. Ahora, si tiene un sistema de medición, que a veces, ¿qué hay en las fincas? Salas automatizadas con los sistemas de ordeño como el Dairy Planner, el de Alfa Laval, ¿sí?, el de Westfalia. Uno de esa información que es diaria puede capturarla vía Excel y subirla al software, si tiene las dos herramientas, ¿sí? Que era, por ejemplo, en unos casos que tuve la posibilidad, yo hacía esas mediciones cada 2 días y las subía al software, ¿sí?, vía Excel. Entonces tiene una precisión mucho mayor porque además las otras herramientas, cada X tiempo, van borrando el acumulado, ¿sí?, diario, de esas mediciones diarias, y no puedes volver a ver la vaca cuál fue, pues por hoja individual, pero no puede uno, por ejemplo, calcular una curva de lactancia en retrospectiva como lo puede uno hacer con el software. Entonces, en la medida en que esté la herramienta, hay que tratar de usar la medición mucho más frecuente. Ok, doctor. Bueno, el doctor Enrique Lor, saludos a Ecuador, nos pregunta la correlación entre periodo de transición, pico de leche, y cuándo es lo ideal enrolar una vaca en reproducción posterior al parto. ¿Me escuchó, doctor? Me quedé hasta parto, ¿hasta ahí termina? Sí, posterior al parto. Listo. Sí, el periodo de transición, lo voy a poner acá en la diapositiva para que lo miremos.
Ahí apareció la gráfica del periodo de transición, sí. Eh, Listo. El periodo de transición técnicamente está comprendido entre 21 días antes de y posterior 21 días después de, que son 42 días realmente, donde debe uno acomodar nutricionalmente ese rumen y toda la ruta metabólica de la vaca para que exprese su potencial. ¿De qué va a depender de que ese periodo de espera voluntario para iniciar un proceso reproductivo sea lo mejor posible? De que usted haya hecho un adecuado manejo de la nutrición y alimentación en su periodo preparto. Entonces, en este caso, si son sistemas de pastoreo como aquí en Colombia, donde tenemos pastoreo al 100% y una suplementación adicional con alimentos balanceados, nosotros generalmente un programa de preparto lo iniciamos 21 días con entre 2 hasta 4 kilos de balanceado, 21 días antes de. Arranca la vaca, pare y arrancamos con 6 por 15 días y luego se va a la suplementación por relaciones leche concentrado o por potencial de producción hasta llegar hasta los 12 kilos por vaca. Cuando tenemos un estatus nutricional lo más cercano al requerimiento, me refiero a lograr que la vaca busque el consumo de materia seca ideal, estamos teniendo vacas que entran a reproducción al día 40-45 sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos esa preparación lo suficientemente pulida, estratégica, es un periodo de espera voluntario que se alarga hasta los 70-80 días, ¿sí? Porque lo ideal es que la vaca, cuando usted inicie un periodo de reproductivo, siquiera haya hecho 1 o 2 calores antes del primer servicio. Eso le va a garantizar una tasa de fertilidad mucho más alta en su hato. Entonces, ¿de qué depende? De que usted logre que ese periodo de transición, la vaca en este punto, logre aproximarse a sus consumos de materia seca lo máximo posible. La vaca en este punto, una semana antes del parto, deprime su consumo de materia seca en alrededor de un 60-65 hasta el 70%. Entonces, si una vaca de esas, que Holstein, de talla más o menos media como hay en Colombia, que pesa 600 kilos antes del parto, ¿sí? 600 kilos, estamos hablando de que debe meterse en consumo de materia seca 23.4 kilos, eso jamás lo logra, ¿sí? Si uno habla del 70%, estamos hablando de que la vaca solo tiene 7 kilos de consumo disponible. Si no se lo damos en una ración bastante concentrada y de calidad, ese posparto temprano y esa lactancia y esos picos realmente van a estar muy comprometidos. Ok. Bueno, pregunta el señor Eric Salerno. ¿El sober ganadero tiene conectividad de fuente primaria a través de un lector RFID para el pesaje de leche para evitar la captación manual? Si me permite, doctor, yo le puedo ayudar respondiéndole esa pregunta. Sí, nosotros trabajamos con el lector GES3 de Datamars. Ese lector permite guardar información, un formato de pesaje de leche. Ese formato se guarda en el lector y se puede descargar después al sober ganadero para no tener que hacer la digitación. Entonces, esa información se guarda en el lector y después se puede cargar al sober ganadero. Bueno, otra pregunta, Zuleima Rodríguez nos pregunta ¿cuántos meses o días recomienda preparar la vaca en el preparto? En el preparto, lo que hablábamos, cuando son vacas novilla de vientre que va a entrar a su primer parto, lo ideal es que sean 30 días, ¿sí? Ahora, si la novilla de pronto, usted al 5.º mes de gestación la ve con una condición corporal que no satisface, digamos, esa parte de aspecto del animal, pues uno puede comenzar un preparto con 2 meses atrás, en novilla, ¿sí? Primeriza, la que va para primer parto. En vacas, independientemente de cómo llegue, porque realmente si usted en una vaca que la seca con condición corporal bajita, en 21 días antes del parto o en 30 días no le va a ayudar mucho a la condición corporal, ¿sí? Realmente la vaca tiene que venir seca y entrar a periodo seco con una muy buena condición o tratar de recuperarle el mes siguiente. Ya el último mes, ¿sí? Faltándole un mes para el parto, realmente uno no cuadra rutas metabólicas vía el alimento que tiene, pero que le gane en condición corporal realmente no lo logra uno hacer significativamente. Tendría que ser unas raciones ya muy elaboradas para lograrlo. Entonces en vacas 21 días es suficiente, ¿sí? Tampoco pasa nada si lo hace un mes, ¿sí? Entonces el tema es la cantidad.
Y lo importante muchas veces de esos manejos del programa preparto es que se hagan graduales e incrementales. Es decir, yo cojo 21 días, que son 3 semanas, ¿sí? Y arranco, por ejemplo, con 3, 4 y termino con 5 kilos. O arranco con 2, con 3 o con 4 kilos, dependiendo de qué es esa cantidad, del tamaño de mis vacas. ¿Sí? Del tamaño de las vacas. Si yo tengo vacas muy pesadas, por encima de los 650 kilos, debo terminar con una alimentación mucho más alta en cantidad, y lógicamente en cantidad, en la última semana del preparto, es decir, con 5 kilos. Pero si mis vacas son de talla mediana, ¿sí? Superiores a 500, inferiores a 600, un programa de 2, 3, 4 funciona muy bien. Ok. Bueno, pregunta el señor Arleis, bueno, tiene un nickname, bueno, dice, si una vaca de carne en una lactancia de 270 días me desteta un crío de 220 kilos, quiero saber cuántos litros de leche me está dando esa vaca en esa lactancia. 200 que al destete. 220 kilos. Sí. Y la lactancia dura 9 meses. Más o menos el estimativo para, digamos, para destetos, por arriba de 220 a 250 kilos, es que un animal de esos puede hacer una lactancia aproximada de entre 1.500 a 2.000 litros. Eso es más o menos el estimativo que hay por conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en términos prácticos, usted tiene vacas, si está teniendo ganados de cría con unos destetos de ese peso, en vacas superiores a 1.500 litros por lactancia. Bueno, doctor, gracias. Bueno, nos pregunta Carolina Salguero, buenas noches. ¿Cuánto es lo normal en una buena curva para que caiga la producción mensualmente en porcentajes? Si comprendí bien, 6% por mes. Sí, si el sistema, si digamos sus vacas tienen que ser movilizadas o transportadas al punto de ordeño, ¿sí? En más de 1.5 kilómetros, que usted tenga una caída del 6 hacia abajo, es decir, 4, 5, 6%, yo consideraría que hay un buen manejo nutricional de la vaca. O sea, la idea es que no suba el 8% dependiendo de las condiciones en que esté la finca y el manejo de las vacas, ¿sí? Cuando usted tiene una caída por encima del 8%, quiere decir que las vacas están perdiendo demasiado peso posparto. O sea, la dieta le está faltando un componente energético mayor. Por eso están haciendo una pérdida demasiado grande en términos de condición corporal. Entonces, hay que controlar eso vía una ración. O falta materia seca o falta energía en la ración. Ok. Bueno, doctor, listo. Nos pregunta el señor Pedro Ramírez, dice, ¿a los cuántos días se debe dar el pico de lactancia? Correcto. Cuando hay un manejo nutricional lo más estable posible, el pico espérelo siempre por encima del día 50 en vacas adultas. Ojalá se dé al día 60. Y en vaca primeriza al día 70-80. La vaca primeriza debe picar mucho más tarde. Cuando uno hace los análisis de las curvas de producción en países como Estados Unidos, Canadá, uno ve los picos de producción de la vaca primeriza al día 80. Por eso ellos recomiendan que los picos de producción de esas vacas sean lo más tarde posible, ¿sí? Entonces, en vaca multípara, que de 55 a 65 se dé, está bien. Y en vaca primeriza, por encima de los 70 días. Ok. Bueno, nos pregunta Pedro Armendáriz, dice, ¿qué limita la presentación de altos picos de producción? Sí, la limitante en cuanto a que se exprese, bueno, hay muchos factores, pero cuando más o menos digamos que tenemos un hato con un tenor genético interesante, bueno, medianamente bueno, realmente la limitación del pico la da el manejo de la vaca en transición, en cantidad y calidad del preparto y el aporte de proteína posparto que tenga la ración de la vaca parida, ¿sí? El pico de proteína responde a la cantidad de proteína, ¿sí?, digestible que tenga la ración. Y específicamente el aporte de aminoácidos, lisina y metionina. Eso es lo que va a limitar realmente el pico de producción.
Si queremos aumentar los picos, tenemos que tener unas raciones, digamos, altas en esa composición proteica. Ahora, nosotros en nuestro país utilizamos en Colombia pues alimentos balanceados comerciales, ¿sí? Que están formulados muchas veces por porcentaje, pero que desconocemos muchas veces el tenor de composición en aminoácidos, ¿sí? En términos de los limitantes, que es lisina y metionina. Entonces, hay un porcentaje y nos tenemos que pegar de ese porcentaje. Entonces, por requerimiento, según las tablas de la NRC, la vaca parida por debajo de los 100 días debe recibir raciones del 17% o más de proteína cruda, ¿sí? Eso en términos de proteína cruda viene siendo en términos de proteína sobrepasante digestible más del 45% en sobrepaso. Entonces, eso es garantía de que usted va a tener unos picos de producción mucho más elevados. Ok, doctor, bueno. Bueno, le envían saludos de Honduras, Gracias. Guatemala, Venezuela, bueno, de aquí de Planeta Rica, acá de Cartagena, bueno, Paraguay, en fin. Bueno, otra pregunta que tenemos acá, ¿cómo afecta una pobre preparación en el periodo de transición en la curva de lactancia? Sí, si nosotros vemos acá, ahí va a salir, pues no sé si ya ven la curva donde están las 4 curvas de lactancia. Sí, de señor. Sí. Ahí. Si ustedes se fijan en la curva azul y en la curva negra, ese es el mismo, pues es un hato, ¿sí? Donde no había preparación preparto. Simplemente la vaca se secaba y unos días antes le daban algo de suplemento, pero en mínimas cantidades, de un perfil que nada que ver con lo que uno aspiraría a tener en el perfil de la curva verde. Entonces, en términos prácticos, ese es un comportamiento, ¿sí? Donde el ganado no es capaz de expresar su potencial. Fíjense que se queda colgado, ¿sí? Porque no hay preparto, y posterior a eso, además, ¿cuál es la causal de que esa finca no hubiera tenido un bajo aporte de cantidad y calidad de alimentación posparto temprano, medio y tardío? Y ahí lo vemos, ¿sí? Cuando le podemos sacar vía manejo, tenemos la genética, pero vía manejo estamos fallando, estamos perdiendo prácticamente el 100% de la producción. Esa es como la reflexión de lo que uno podría decir de esta gráfica, ¿sí? Si yo no controlo mis vacas, ¿sí? Y mi genética por la cual estoy trabajando, estoy perdiendo el 100% de la productividad de lo que soy capaz de sacar. Ok. Bueno, el señor Humberto Gamboa nos escribe, saludos cordiales, doctor Camilo, desde Costa Rica. Soy usuario del software ganadero desde hace más de 10 años, lo mejor que conozco en el mercado latinoamericano. Gracias por su charla. Humberto, muchísimas gracias. Trabajamos todos los días para ser mejores y ofrecerles el mejor producto y el mejor servicio. Bueno, tenemos otra pregunta acá. ¿Qué diferencia hay entre los picos de las vacas de primero y las de primer parto y las adultas? Correcto. Técnicamente uno no debería tener una diferencia mayor en términos de pico del 15%, pero encuentra uno diferencias del 30%. Entonces, ahí viene el tema. Ese 15 a 20% que se llegue a dar cuando uno encuentra los datos es responsabilidad de ¿qué? Un tema de manejo, o un tema de la nutrición, o un tema de la genética. Muchas veces, y yo diría que en el 80% de lo que nosotros vivimos en este país, es que el 80% es una responsabilidad del manejo y de la falta de suplementar adecuadamente las vacas primerizas, ¿sí? 2, en los tiempos de ordeño. Una novilla o una vaca de primer parto, generalmente el tiempo de ordeño es muy rápido. Una vaca está ordeñada en 3 minutos y medio. Pero nosotros ordeñamos con suplementación a la hora del ordeño. Entonces las suplementaciones a la hora del ordeño tienen, digamos que esa problemática en ese grupo de vacas, que cuando uno quiere suplementar una ración para poder incrementar la productividad y cumplir con el requerimiento de la vaca en términos de materia seca, pues usted tiene que movilizar alrededor de 8 kilos de materia seca vía un alimento balanceado. Y cuando no tenemos el tiempo suficiente para que esa vaca, ¿sí?, consuma esa cantidad de materia seca, pues la limitante va a ser absoluta y total en términos de pico de producción de esas vacas. Razón por la cual
está la creencia y el mito que cuando usted tiene vacas de primer parto pariendo joven, es decir, que es joven, de 23 a 24 meses, va a tener problemas para preñarla, van a perder condición corporal o no se preña finalmente, van a tener problemas de cojeras, van a tener problemas de muchos índoles a nivel metabólico, que es la edad, y la gente asume que la edad es el problema principal de por qué la vaca no logra su desempeño. Y no es que sea la edad, porque en todo el mundo, menos en muchos de los países, las novillas paren de 24 meses, 23 meses, con 9.000 litros de leche. Entonces, yo no creo que sea la edad, el tema es un tema de manejo. Le damos, entonces las preguntas serían, ¿le damos tiempo a la vaca que consuma? ¿Le hacemos la preparación adecuada en el preparto? ¿Sí? ¿Estamos agrupando nuestras vacas o estamos dándole un manejo diferencial al grupo de vacas sobre la cual viene la punta de la genética de nuestro hato? Entonces son cuestionamientos que uno debe hacerse y hacerle al ganadero. La punta de la genética va en sus vacas primerizas. ¿Por qué razón las desatendemos? ¿Y por qué razón dejamos de que esas vacas realmente no expresen su potencial? Muchas veces, quiero que voy a mostrarles aquí en el software el siguiente ejemplo para que tengamos eso de referente. Me voy a devolver aquí al 010117. Sí. Y vamos a ver el comportamiento de esas vacas de primer parto, cómo era su curva de producción. Y luego los devolvemos. ¿Sí? Eran vacas que finalmente aquí hacían unos picos, ¿sí? De 24, bueno, aquí lo que hablamos, por aquí no sé exactamente, lo veo, pero 24 litros promedio. Y nos vamos aquí, vayámonos al 2019, ¿sí? Y veamos qué diferencia hay. Cuando finalmente usted va trabajando en genética, ¿sí? Tiene que enfocarse sobre ese grupo etario o poblacional. ¿Sí? Aquí ya subimos 2 litros más. Y si lo vemos específicamente, entonces eso nos lleva a pensar, realmente la genética se expresa en la medida que yo le dé condiciones de manejo y de nutrición. De lo contrario vamos a tener la misma vaca toda la vida y es lo que uno ve en muchas fincas. El ganadero a veces no le interesa porque se vuelve complicado, porque es que toca hacer más manejo, pero entonces la reflexión sería, ¿qué saco yo invirtiendo en genética si no le voy a dar el potencial? Claro. Bueno, doctor, listo. El señor Roll Bull dice, ¿cuánto tiempo se recomienda dar el balanceado al 22% en el posparto? Bueno, 22, bueno, ya es una ración de mucho más alto perfil. Generalmente por reformulación y por requerimientos de la NRC uno debe formular al 17. Ahora, no es que sea eso un problema, ¿no? Dar el 22, porque de hecho hay productos comerciales que lo traen. Entonces, yo diría que precisamente la vaca de 0 a 100 días es donde uno le logra sacar el máximo potencial. Ahora, si usted coge la vaca, ¿sí? Por ejemplo, en el software estamos viendo esta curva de producción. Voy a poner esta gráfica. ¿Sí? Si vemos la curva verde, le salió ahí. Sí, señor. La curva verde es un grupo de vacas de quinto parto, que están haciendo un pico promedio de 37 litros. Una vaca que hace, un grupo de vacas que hace promedios de 37 litros al pico, ¿sí? Con seguridad llega a los 180 días por encima de 28 litros. Entonces, si yo necesito sostener unas raciones que me permitan darle una persistencia alta, pero conservando una relación leche concentrado, ¿sí? O suplemento concentrado balanceado a leche, ¿sí? Con lo más conservadora posible, pero que me dé el resultado, yo tengo que sostenerla, ¿sí? Porque me interesa sacar la mayor cantidad de litros por lactancia. Si ustedes de pronto hacen referencia, las raciones totalmente mezcladas de las vacas estabuladas en Estados Unidos, en cualquier otro país, ¿sí? Tienen unos estándares muy precisos, ¿sí? Y todos los días, pues no todos los días, pero están en constante evaluación, ¿sí? Permanentemente están mirando realmente qué está pasando y cómo debo ir ajustando el nivel de proteína de acuerdo a. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos muy folclóricos en la suplementación de nuestras vacas en este país. Por ejemplo, hablando en Colombia,
¿sí? De un día para otro podemos quitarle a la vaca 3 kilos de materia seca, 4 kilos de materia seca en su suplementación, sin más por más, o sea, porque se nos ocurrió un día, porque subió el suplemento, porque, ¿sí? Entonces, una reflexión que yo hago, si las vacas cambiaran su requerimiento por el alto costo de los insumos, todo sería muy fácil. Y eso no va a pasar, ¿sí? La vaca no va a cambiar el requerimiento porque el maíz se ponga caro o porque la soya suba. Eso no va a pasar. Tenemos que adaptar nuestras condiciones de manejo y economía a darle a la vaca la suplementación que requiere. Entonces, yo no vería problema si hay que sostenerla 100, 150 días, 200 días, ¿sí? El tema es que se esté pagando desde el punto de vista económico. Ok. Bueno, pregunta el señor Miguel Ángel Moreno, dice, saludos. En sistemas de ordeño a solo pasto, ¿cómo sería el manejo de la vaca? Sí, digamos que a solo pasto realmente, ¿qué hay que garantizar? Que la vaca logre el mayor consumo de materia seca de un forraje de la mayor alta calidad posible. ¿Y qué es la más alta calidad posible? Que tenga un buen aporte de proteína y sobre todo el control de la fibra detergente neutra, ¿sí? Para que no haya limitaciones de consumo y haya un equilibrio entre proteína, energía, fibra, ¿sí? Que no es fácil, ¿sí? Que no es fácil, porque por ejemplo nosotros tenemos variaciones de clima bastante importantes en este país. Entonces, en este momento nosotros, por ejemplo, tenemos un periodo de invierno que es muy atípico, ¿sí? Tenemos unas condiciones de materia seca bajas. Un pasto a las 6 de la mañana podemos estar hablando del 10% de materia seca, ¿sí? Y a las 3 de la tarde podemos estar hablando del 14% de materia seca. Entonces, la vaca está comiendo todos los días diferente. En sistema pastoreo, pues eso es lo que hay, ¿sí? La sugerencia o la observación sería busque la mejor forma de buscar el punto óptimo de consumo de su forraje para tener el máximo potencial de producción. Okay. Bueno, el señor Eduardo Rico Villamizar nos escribe, les expreso mis saludos desde el municipio de Toledo, norte de Santander, Colombia. Soy el gerente de la cooperativa de ganaderos Coganzo Norte, Eduardo Rico Villamizar. Interesante la charla. Un saludo le envía doctor Camilo. Y bueno, ya la última pregunta que tenemos acá, tengo bastantes, tengo que filtrar. Arley pregunta, doctor, si yo hago preñar esas vacas rápido, ¿no me baja la producción de la leche? Ahí hay un impacto, pues que hay muchos estudios que dicen que no. Hay métricas que nos arrojan en la vida real que sí. ¿Sí? No quiero afirmar ni tampoco descalificar el que sí o el que no. No, realmente porque eso es meterse uno a veces en camisas de 11 varas. Pero hay que tener unas reflexiones siguientes. En la medida en que yo tenga una vaca bien nutrida, ¿sí? El periodo de espera voluntario se vuelve mucho más eficiente. La vaca va a preñar más fácil, ¿sí? El estatus nutricional me va a garantizar una mejor fertilidad. Ahora, ¿qué necesito? De que esa ración realmente aporte la mayor cantidad de nutrientes cercanas al requerimiento para que esa vaca haga una persistencia lo mejor posible. ¿Qué puede pasar? Que si usted ve a la vaca la preña en el día 50, 60, ¿en qué se transmite todo? En que usted va a tener una lactancia más corta. Eso sí es lo más seguro. Que en vez de durar 310 días va a durar 290 días de lactancia, probablemente. ¿De qué va a depender? Del estatus genético y del aporte de nutrición que le dé a esa vaca para que la lactancia sea lo más persistente posible y que no, al día 280 llegue usted con una vaca de 8 litros de leche, sino que llegue con una vaca de 20 litros de leche. Entonces, eso es muy particular y muy subjetivo a la hora de decir o sí o no. Claro, y ahí como ustedes pueden encontrar estudios de que sí lo apoyan o no lo apoyan, preferiblemente es tener vacas, ¿sí? Que no se salgan de los parámetros reproductivos y que yo considero que si usted tiene como parámetro reproductivo menos de 110 días parto-concepción, ¿sí? Usted tiene un buen resultado. Ya es poder sacarle el máximo a la producción por lactancia. Entonces, muchas veces, ¿dónde sí hay un impacto? En ganados con cruces. Ahí sí usted ve un impacto en la reducción, que a usted apenas la preña, la vaca pierde mucha más caída en la curva. Eso sí hay un impacto que se ve. A veces en las razas puras como el Holstein o el Jersey o el Ayrshire no es tan marcado el tema, pero en cruces ustedes lo perciben mucho más. Y ahora en el trópico bajo sí que se percibe todavía más.
Ok, bueno, doctor, muchísimas gracias por su charla, muy interesante, bastante interés, muchísima gente conectada y haciéndonos preguntas. Tuve que filtrar bastantes como para hacerlo un poco más dinámico. Le agradezco muchísimo su tiempo, la oportunidad de conocer y saber de su experiencia y de cómo maneja nuestra herramienta de manera tan excelente. Le agradezco muchísimo y sabemos que va a haber una nueva oportunidad para podernos Ok. conectar. Les recuerdo a todos que mañana hoy hablamos de leche, mañana hablamos de carne, vamos a hablar con el doctor Guillermo Toro acerca del manejo del engorde con el sober ganadero. Doctor Camilo Páez, muchísimas gracias. Es con mucho gusto, Diego, y a ustedes por la invitación y estamos prestos a seguir participando y a aportar más a la pecuaria ganadera digamos, podemos decir que del mundo, porque nos podemos conectar con cualquier persona en cualquier parte. Entonces, qué bueno que podamos seguir generando estos escenarios y compartir con los ganaderos y técnicos y colegas eh, toda esta información que finalmente es eso, cruzar información, criterios, conceptos de lo que hacemos todos los días en el ejercicio profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Con gusto. Bueno.